Hola, soy Cosca, de La Curiosidad Mata el Rato. Y el otro día, leyéndome este libro de Max Tegmark, me surgieron una serie de preguntas y hoy vamos a hablar de ellas. Imagina que yo tiro estos dos dados sobre una mesa. La probabilidad de que caigan un 5 y un 2, como ha caído, o un 4 y un 3, o un 6 y un 6, o en realidad la probabilidad de que caiga cualquier combinación es algo que yo podré calcular. Y si antes de tirarlo soy especialmente curioso, me puedo parar a hacer unos pequeños cálculos para saber cuál será la probabilidad de que caiga cada una de mis opciones. En este caso, si estoy jugando a los ojos de serpiente, sabré que tendré que tirar unas 36 veces para asegurarme, probabilísticamente, de que podré ganar a por lo menos una de las partidas o una de las tiradas. Pero, ¿qué pasaría si yo estuviese jugando a los ojos de serpientes y no supiese matemáticas? Y de hecho, ¿qué pasaría si yo estuviese jugando a los ojos de serpientes y nadie supiese matemáticas? ¿Cuál sería la probabilidad de que cayesen dos unos? Pues la realidad es que la probabilidad de que cayesen dos unos seguiría siendo un 36avo, siempre y cuando tengamos un dado de 6 caras y tiremos dos de ellos, puesto que la probabilidad la calcularíamos poniendo todas las posibles combinaciones, en este caso 36, y teniendo en cuenta que solo una es la apropiada, los dos unos. Con esto lo que podemos averiguar es que la probabilidad es un concepto matemático intrínseco al ser humano. Es decir, que aunque nosotros no lo estudiemos y aunque nosotros no existamos, la probabilidad sigue existiendo. Y que nosotros la conozcamos es simplemente un descubrimiento que hemos conseguido realizar. Con el ejemplo de los dados queda muy claro, pero también es cierto que los dados son un elemento humano, así que sin humanos no hay dados. Pero sin embargo, si nos vamos al universo, podemos encontrar otros casos, o a nuestro propio planeta, como podría ser la probabilidad de que colisionen dos asteroides o la probabilidad de que justo tu espermatozoide fuese el que venció. Es una probabilidad que existe y que aunque nosotros no la estudiemos, sigue ahí. Si buscamos otros ejemplos de matemáticas en la naturaleza que sean intrínsecas al ser humano, podemos encontrar infinidad de estos ejemplos. Sería el ejemplo de cualquier fórmula matemática que describa cualquier fenómeno físico, que además son terriblemente exactas y precisas para describir el comportamiento de las cosas en el universo, como por ejemplo podría ser la fórmula de un volumen, la fórmula de la gravedad, o incluso la fórmula de las ecuaciones polinómicas de segundo grado. Todos estos son modelos matemáticos que con suma precisión son capaces de explicar una serie de fenómenos que funcionan así en nuestro universo y que existían antes de que nosotros estuviésemos aquí y antes de que nosotros los estudiásemos y que seguían funcionando de esa forma y teniendo la posibilidad de ser descritos por medio de las matemáticas antes de que nosotros los describiésemos de esta forma. Podemos extrapolar esto a que, como gran parte, si no en la totalidad, de tanto los fenómenos físicos como los fenómenos químicos que se originan en el universo son explicables y definibles por medio de las matemáticas, podríamos entender que el universo se rige por una suerte de leyes matemáticas. Las matemáticas serían algo así como el lenguaje de programación en el que nosotros trabajamos. Al igual que YouTube, que por ejemplo está programado en un lenguaje que se llama el C++. Son infinitos casi los lenguajes de programación que existen y las infinidad de distintas cosas que se pueden hacer con ellos, desde los logaritmos de un banco para calcular las cuentas bancarias y las operaciones, a esta aplicación de YouTube, al último videojuego que te pasaste. Todos estos estarían programados en un lenguaje que define con concreción y con exactitud cómo debe ser el comportamiento de aquello que se está programando. Y si concretamos en el ejemplo de los videojuegos, podremos ver que dentro de un videojuego tú puedes encontrarte un mundo entero creado con unas físicas y unas mecánicas y unos gráficos que funcionan de una forma y que siempre van a funcionar así, y que están escritos para que funcionen así en un lenguaje de programación, que explica el comportamiento de las cosas dentro de ese videojuego. ¿Podríamos creer entonces que el universo es una suerte de programación cuyo lenguaje son las matemáticas? Planteada la pregunta me puse a investigar y esto es lo que he descubierto.
El primer inciso que tenemos que hacer para poder seguir trabajando con esta pregunta es entender que su naturaleza es de extrema complejidad y que ni yo tengo los conocimientos, ni nadie tiene los conocimientos para afirmar que la respuesta a esta pregunta es ni negativa ni positiva. Simplemente lo que sí que podemos hacer es intentar ver funcionamientos de la naturaleza y fenómenos de la naturaleza que nos puedan siquiera acercar un poco a algún día poder responder a esta pregunta, tanto con un no como con un sí. Nuestro universo es un sistema presumiblemente cerrado y con un dinamismo térmico y mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro universo está regido por unas leyes de la termodinámica que explican gran parte de los fenómenos que podemos observar. Y aunque todas son muy importantes, hoy solo nos vamos a fijar en la segunda de estas. Esta ley enuncia que todos los sistemas del universo tienden a aumentar su entropía, es decir, a aumentar su desorden, su caos. Aunque esta ley tiene una contradicción muy grande, y esa contradicción somos tú y yo. Es la planta que ves desde tu ventana y es el perro que corretea por tu casa. Todos los seres vivos somos una contradicción para la segunda ley de la termodinámica. Y esto no lo digo yo, lo leí por primera vez en este libro de Frank Tipler, Las físicas de la inmortalidad, en el que decían que la biología, la vida, es un sistema ordenado que además tiende a ordenar. ¿Qué quiero decir con que tiende a ordenar? Pues que las hormigas hacen sus hormigueros, y los pájaros hacen sus nidos, y los humanos hacemos edificios, coches, móviles, carreteras. Es decir, que no solo estamos ordenados nosotros para cumplir una serie de funciones, sino que somos capaces de ordenar otra materia para cumplir otra serie de funciones. Al romper nosotros de esta forma la segunda ley de la termodinámica, seríamos una suerte de delincuentes termodinámicos que estamos en constante intención de seguir ordenando nuestro entorno para poder facilitarnos las cosas. Y además, no somos un sistema que tienda a desordenarse, sino todo lo contrario. Como especie, somos un sistema que tiende a ordenarse aún más, ya que estamos en constante evolución para seguir adaptándonos a los retos que nos pone la naturaleza. Bueno, nosotros y cualquier otra especie, no discriminemos. Cuando nos fijamos en el por qué nosotros somos tan especiales, por qué los seres vivos somos tan especiales, vemos que la evolución es una suerte de combinaciones probabilísticas en los errores de transcripción al reproducirse una especie. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Pues que la reproducción no es perfecta y que si lo fuese no habría evolución, porque la reproducción perfecta sería aquella en la que no hubiese errores, y sin errores no habría mutaciones ni cambios en la descendencia, y todos seríamos exactamente igual que nuestros padres. Pues todos estos errores se pueden medir con cálculos probabilísticos, y con cálculos estadísticos podemos medir cómo y por qué nosotros estamos aquí. Y el resto de nuestras reacciones químicas, como por ejemplo la respiración que hacemos, o las neuronas transmitiendo sus pulsos eléctricos para que yo esté hablando, todos estos conceptos se pueden explicar mediante modelos matemáticos. A escala muy pequeña, claro, pero la transmisión eléctrica y las reacciones químicas pueden explicarse mediante las matemáticas. Es decir, que la vida se puede explicar mediante las matemáticas. Bueno, y además de nosotros podemos encontrar otros sistemas ordenados, como podría ser el sistema solar, en el que todos los planetas siguen su órbita de forma ordenada para evitar colisionar entre sí. Y además, estas órbitas también se pueden describir mediante modelos matemáticos, así que parece que detrás de estas contradicciones también hay matemáticas. Podemos encontrar matemáticas en infinidad de cosas en la naturaleza, como por ejemplo todas estas. Y si bien hay algunos matemáticos que dicen que algunas de estas, como por ejemplo la constante de Fibonacci, no estaría ahí y lo que sí estaría serían nuestras ganas por encontrarla en todas partes, sí que es cierto que el resto de cuestiones, como la fractalidad de algunas plantas o la repetición de hojas para aumentar la eficiencia de captación de luz solar, sí que son fenómenos matemáticos que siguen de cierta forma modelos con explicación matemática y que se pueden describir de esta forma. Y con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué estoy hablando tanto de que se pueden encontrar matemáticas en la naturaleza y detrás de las cosas explicables e inexplicables? Pues precisamente a esto, que cuando nos asomamos a nuestro universo y nos ponemos a investigar, detrás de todas las cosas que podemos explicar,
y de las que no podemos explicar, parece que podemos encontrar un rastro de matemáticas, como si éstas nos dejasen explicar todo y nos dejasen entender aquello que no podemos explicar. Pero bueno, que yo con esto no quiero decir que las matemáticas sean así el lenguaje de programación que genera el universo. Simplemente cuento una teoría que yo leí en este libro y luego en el de Frank Tipler y que, pues, gente que ha estudiado más que yo ha propuesto en algún momento y que me parece realmente interesante. Si llegamos a la conclusión de que esta pregunta tiene una respuesta que posiblemente sea afirmativa y posiblemente no, pero si nos centramos en el caso de que sí lo sea, la siguiente pregunta a hacernos sería: ¿y quién ha escrito este lenguaje de programación para que nuestro universo esté tan bien hecho? Pero bueno, esa es una pregunta que si algún día me da por investigar, veremos en un próximo vídeo. Y ya sabes que si tienes un rato y te mata la curiosidad, te puedes pasar por mi canal y encontrarás vídeos igual o mucho más interesantes que este. Yo soy Cosca de La Curiosidad Mata el Rato y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.